Buenas tardes, mi gente, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a estar hablando con un defensor que se encuentra jugando en el extranjero. Se trata de Carlos Lujano, que está en Ecuador jugando con Técnico Universitario, equipo de la Serie A de Ecuador. Vamos a esperar que se conecte Carlos para poder invitarlo, para que nos cuente su carrera, todo lo que ha hecho, sus pasos por Táchira, por Real Sport, Deportivo Anzoátegui. Incluso ya antes había jugado en el exterior, había estado con Oriente Petrolero, en donde fue compañero de José Limesa. Saludos a todos los que se van conectando, Javier Quintero, los demás. De verdad que siempre es un placer tener por aquí bastante gente pendiente de mi trabajo. Y bueno, vamos a esperar que se conecte entonces Carlitos. Ok, vamos a volver a escribirle para que se conecte lo más pronto posible. Ok, aquí ya se conectó. Va- Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mario? ¿Todo bien, hermano? ¿Y tú? ¿Cómo va todo? Todo bien, aquí bueno, en esta cuarentena ya como un mes por acá encerrado. ¿Y tú cómo lo has vivido? ¿Qué te ha mandado a hacer el equipo en este tiempo que has estado con la familia ya encerrado en Ecuador? Bueno, sí, como todo, bastante complicada la situación. Perdón, en casa. Primeramente vine a Ecuador solo, así que me tocó justamente la cuarentena solo. Bastante complicado, pero bueno, tratando de que el tiempo sea productivo, ¿no? Por ahí el profe nos manda un plan de trabajo diario para poder realizar. Y bueno, al final de los entrenamientos le pasamos lo que son las mediciones, alguna foto o algún video para él poder constatar o poder ver el rendimiento del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Cuéntanos un poquito de tus inicios en el fútbol, cómo se dio todo en lo profesional para que, bueno, llegase a ser un jugador de alto nivel, jugando en la primera edición de Venezuela, primeramente con el Real Sport, que es lo que es actualmente el Deportivo La Guaira. ¿Cómo fueron esos pasos previos para llegar a lo profesional? Bueno, mis inicios fueron en las canteras del Caracas Fútbol Club. Hice todas las categorías menores, lo que es infantil C, infantil B, que en ese tiempo se llamaban así. Ahora, si no me equivoco, son sub 12, sub 10. Bueno, en ese momento era infantil B, infantil A, hasta llegar a la sub 17, que ya obviamente en ese periodo era más complicado, era un grupo selecto. Bueno, seguidamente sub 17, sub 20. Llegué a debutar en la segunda división con el Caracas Fútbol Club, y ya ahí seguidamente busqué alguna oportunidad en un equipo de primera división, ya que era mi año de regla y en el Caracas Fútbol Club no estaba siendo tomado por el primer equipo. En ese momento lo dirigía Noel San Vicente y bueno, tenía sus jugadores, sus juveniles escogidos ya, por decirlo así. Entonces, bueno, me abrí camino en otra institución, obviamente una institución más joven, que recién estaba subiendo de la segunda división a la primera división, pero bueno, era una muy buena oportunidad para mostrarme, para poder empezar a jugar profesionalmente y quedar en un equipo como juvenil en ese tiempo, ¿no? Y así fue. Después del Real Sport tuviste un breve paso por Monagas y también estuviste una temporada con el Deportivo Anzoátegui, y fue justamente con el Deportivo Anzoátegui donde tuviste la oportunidad de jugar tus primeras competencias internacionales, la Libertadores de 2014, jugaron ante Peñarol, Arsenal de Sarandí y Santos Laguna. ¿Cómo te sentiste esa temporada en el Anzoátegui y sobre todo tomando en cuenta lo que te acabo de mencionar, competencia internacional, la Copa Libertadores, un roce distinto jugando contra equipos grandes del fútbol de Sudamérica? Sí, como tú dices, estuve bastante tiempo ahí en Real Sport, estuve bastante tiempo. Seguidamente tuve un paso por Monaga, donde compartí con jugadores bastante importantes en el fútbol nacional. Incluso por ahí escribió Orlando Cordero, un jugador con que compartí muchísimo en mi carrera, una gran persona, un gran futbolista. Y bueno, luego, como tú dices, pasé al Deportivo Anzoátegui, un equipo ya más grande. En ese momento el Deportivo Anzoátegui estaba siempre en punta. Fue uno de los mejores momentos del Deportivo Anzoátegui. Llegamos muchísimos fichajes y bueno, obviamente era muy complicado
poder jugar con jugadores de tanta calidad. Estaba Juan Mayor, estaba Henry Pernía, estaba Pablo Camacho, estaban extranjeros, me acuerdo un extranjero que se llamaba Parnizari, estaba Alejandro Sichero. Entonces, bueno, había una cantidad de jugadores importantes y bueno, ahí estábamos trabajando y haciendo las cosas de la mejor manera para poder ver minutos, para poder rendir y bueno, gracias a Dios al final de cada torneo, porque estuve una temporada, al final de cada torneo pude jugar, pude establecerme. Como tú dices, debuté en Copa Libertadores. Ese fue mi año que debuté en Copa Libertadores contra Peñarol. Hicimos un gran partido en Puerto La Cruz, que quedamos 1-1. Empataron. Sí, quedamos 1-1, íbamos ganando y al final nos hizo un gol, si no me equivoco, Marcelo Salayete y bueno, quedó 1-1. Después tuvimos la oportunidad de jugar contra Arsenal, contra Santos, contra Peñarol en su casa. Entonces, bueno, como fue un periodo bastante positivo para mí en el ámbito internacional y seguidamente, bueno, se dio el cambio también de equipo, ¿no? Claro, recuerdo incluso que en esa Libertadores ante Peñarol ambos partidos quedaron 1-1 y fue un Anzoátegui bastante competitivo. Creo que no alcanzaron a ganar ningún partido, pero mostraron buena cara, fueron partidos cerrados. Y como tú mencionas, luego de eso cambias de equipo, llegas al Deportivo Táchira, que creo que eso te cambió la vida, te cambió la carrera porque te proyectó más de forma internacional, se dio también un título de liga y pues obviamente también participaciones en Copa Libertadores 2015, 2016, 2017, pero creo que la que más recuerda a la gente es la de 2016 porque fue donde el Deportivo Táchira pudo trascender en un grupo que estaba Emelec, Olimpia y Pumas, que después en octavos de final justamente les iba a tocar nuevamente ante Pumas de México, que los terminó eliminando, pero ese Deportivo Táchira fue muy competitivo, de la mano de Carlos Fabián Maldonado. De local era un fortín, todos los partidos de local ganaban, incluso era complicado que les anotasen gol. ¿Cómo viviste esos momentos con el Deportivo Táchira? Sí, bueno, como tú dices, en ese momento llegó mi cambio al Deportivo Táchira y como lo dices, fue un cambio sumamente positivo para mi carrera. Eh, yo venía de años bastante positivos, por decirlo así, cuando era juvenil. Estuve en la selección, pude asistir a algunas convocatorias donde el profe César me llevó y bueno, tuve una época de juvenil bastante positiva y por la cual me siento muy orgulloso, pero bueno, luego de que ya termino la regla del juvenil, obviamente fue un poco más complicado, ya paso a competir, por decirlo así, con un jugador de talla normal. Entonces siempre es un poco complicado para el juvenil en ese momento, ¿no? Pero bueno, ahí traté de mantenerme, como te dije, fui al Monagas y seguidamente al Anzoátegui y se da esa oportunidad al Deportivo Táchira y pude, como quien dice, realzar mi carrera, ¿no? Volver a un nivel alto, volver a un equipo competitivo y a conseguir cosas importantes, que es lo que uno siempre quiere. Se da mi fichaje al Deportivo Táchira, incluso justamente llegué con Gerson que volvía al Deportivo Táchira después de varios años y se da la oportunidad de volver y obviamente sé que es un equipo complicado, un equipo difícil de poder ganarse a las personas, una plaza muy exigente, una plaza que vive muchísimo el fútbol y una plaza que tenía mucho tiempo sin poder lograr el título y el campeonato, ¿no? Entonces eran bastantes condicionantes que no iba a ser fácil, ¿no? No iba a ser fácil, pero bueno, gracias a Dios tuve la, ¿cómo te puedo decir? La fuerza para tomar esa decisión y tomar ese reto de la mejor manera. Llegué, no fue fácil al principio, tuve muchísimos compañeros de alto nivel jugando y bueno, lo que siempre me ha dado resultado a mí, que es el trabajo, que es el esfuerzo, entrenarme bien y bueno, poco a poco fui consumiendo minutos, fui viendo partidos, fui rindiendo y como tú lo dices, si no me equivoco, jugué aproximadamente cuatro, algo así, no sé, cuatro o tres Copas Libertadores no creo que tres, con el, con Tres. el, tres, con el Deportivo Táchira y una de ellas clasificamos a octavos de final, que es algo muy importante. Incluso creo que desde hace mucho tiempo un equipo no lo había hecho en Venezuela y creo que después de nosotros aún no se ha logrado. Ojalá, Correcto. ojalá. Ese fue el último equipo venezolano que llegó a octavos. Exacto, entonces ojalá un equipo pronto pueda obviamente trascender, llegar a semifinal, a final, lo que sea, pero bueno, marcando eso es muy importante, esa Copa del 2016 junto al profe Maldonado, como tú lo dices, nos hicimos muy, muy fuertes
de local, ganamos todos los partidos de local, los de grupo y el primero de la fase de octavos de final ante equipos de la talla de Olimpia de Paraguay, de Melec, de Pumas, que en ese momento Pumas era un candidato firme a ganar la Copa Libertadores. Entonces fue algo bastante productivo, tuve muchísima regularidad. Esa Copa la jugué de lateral derecho, me acuerdo, porque si no me equivoco, Gerson estaba lesionado. Y bueno, ahí jugué de lateral derecho, donde gracias a Dios tuve una muy buena actuación. Y bueno, también valorar las otras copas que estuve con el profe Daniel. Hicimos grandes partidos también contra Guaraní, contra Racing, que íbamos ganando 2-0 de visita en el Y cilindro. Sporting Cristal, creo que era el otro. Exacto, entonces fueron momentos bastante positivos y momentos que recuerdo porque siempre uno de pequeño sueña con jugar la Copa Libertadores, ¿no? Entonces imagínate poder jugar contra todos esos equipos de alto nivel y los jugadores que están en esos equipos, bueno, es espectacular. Y por allí en 2016 se da también un cambio en tu carrera que es sales al exterior a jugar con Oriente Petrolero, equipo de Bolivia, en donde compartes camerino con José Ali Mesa, que ya estaba en el equipo y que ya habían coincidido antes en la sub-20 y también con Táchira seguramente. ¿Cómo se sentiste tu primera experiencia en el exterior jugando en el fútbol de Bolivia y también teniendo la oportunidad de jugar competencia internacional? Jugaron la Copa Sudamericana en 2017, en donde fueron eliminados por Atlético Tucumán. Sí, se dio la oportunidad de poder salir al exterior por primera vez a un equipo importante de Bolivia como es el Oriente Petrolero de la ciudad de Santa Cruz, un equipo con muchísima hinchada. Llegué un poquito, como quien dice, muy cerca de la fecha de jugar la Copa Sudamericana. Llegué, si no me equivoco, 5 o 6 días antes y de una el profe Eduardo Villegas me dio la confianza de poder debutar en ese primer partido contra el Atlético Tucumán y bueno, hoy veníamos haciendo un muy buen partido. Comenzamos ganando 2-0 si no me equivoco, y después si lo terminamos empatando, si no me equivoco. Que hizo Y gol el uruguayo Freitas, si no estoy mal, el que era como pelón. exactamente, y de ellos, si no me equivoco, hizo San Pedri, jugaba en ese momento San Pedri. Sí, sí. Entonces, bueno, fue importante ese partido, esos partidos con el Oriente Petrolero. Luego jugamos en Casa de Atlético, no pudimos pasar, tuvimos oportunidades. José Ali tuvo una oportunidad comenzando el partido, el tanque Freitas también, pero bueno, tú sabes que en ese nivel de Copa Libertadores, cuando no puedes hacer las pocas ocasiones que tienes, esos equipos no pierden el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no pudimos pasar. Fue importante para mí, por lo menos, debutar en una Copa Internacional con un equipo extranjero y lo valoro muchísimo. Y bueno, jugué en 6 meses, 5 meses, jugué 17 partidos, contando los de Copa. Comenzamos haciendo un muy buen torneo en Bolivia, incluso íbamos primero durante varias fechas. Le ganamos al que al final fue campeón del torneo, a Bolívar. Le ganamos 5-1 en casa, con unos partidazos excelentes de Ali, que obviamente es ídolo en Bolivia, es ídolo en ese equipo. Y bueno, como te digo, así hicimos muy buen torneo. Lastimosamente al final se fue deteriorando la relación con la directiva de parte del técnico y faltando unos 6 partidos, 5 partidos, que perdimos contra San José, 2-1, un San José que en ese momento jugaba Giancarlo, me acuerdo. El profe decidió dar el paso al costado y bueno, de ahí sí fue un poco complicado porque llegó un técnico interino, había mucho desorden y no pudimos mantener quizás el buen campeonato que veníamos haciendo. Entonces se terminó de esa manera y obviamente nuevo técnico viene con nuevas ideas, quizás con nuevos gustos de traer a futbolistas a usar los cupos de extranjeros y bueno, no se dio la oportunidad de seguirnos. Después regresaste a Táchira, si no estoy mal, jugaste algunos partidos, pero después en 2018 llegaste a Carabobo, en donde jugaste el año entero, si no estoy mal. ¿Cómo te trató la afición granate y cómo fue para ti vestir la camiseta de Carabobo, estar allí en Valencia con otro equipo del fútbol venezolano? Bueno, regresé de Bolivia, no tuve la oportunidad de ir a Táchira, no jugué ningún partido con ellos, estuve a la espera de ver si regresaba al equipo, ya que era el dueño de mi ficha. Al final no llegamos a ningún acuerdo, al parecer en ese momento el entrenador no estaba contando con mis servicios, entonces obviamente yo no quería ir al equipo si el entrenador no estaba de acuerdo y entonces buscamos una posibilidad de ir a un equipo donde yo pudiera tener
regularidad, donde pudiera jugar, ya que venía, o sea, venía de jugar partidos en el exterior, entonces obviamente uno siempre quiere estar en esa regularidad, ¿no? Entonces, bueno, se dieron algunos contactos, estuve muy cerca de ir al Aragua, que lo dirigía José Manuel Rey, seguidamente iba a Mineros, que en ese momento estaba Juan Domingo Tolizano allá y estaba casi listo y al final no se dio por un tema de comunicación con la directiva y bueno, se dio la oportunidad de ir a Carabobo, un equipo que justamente a los días, dentro de pocos días jugaba Copa Libertadores y bueno, esa fue una de las razones que me hizo ir para allá. Contra Llegué, Guaraní. exacto, entonces bueno, llegué, faltaban como 9, 8 días para jugar Copa, estuve en el banco, ganamos, me acuerdo, el partido de ida y un grupo bastante sano, un grupo que venía haciendo las cosas bien durante muchos torneos en el fútbol nacional, tú lo sabes, jugando muy bien al fútbol. Y bueno, era importante para mí poder llegar bien, poder encajar en ese grupo y poder aportar en un grupo que ya estaba consolidado, ¿no? Entonces, fue, eso fue un torneo de apertura muy positivo, gracias a Dios con trabajo pude rendir, pude jugar, pude meterme en un grupo ya consolidado y hicimos un torneo espectacular. Fuimos los primeros que clasificamos a la liguilla. Seguidamente pasamos cuartos, llegamos a semi y ahí nos tocó enfrentar a Mineros. Hicimos un gran partido de ida y de vuelta también lo estábamos haciendo, pero al final un gol un poco extraño, por decirlo así, que nos hacen, les da el empate y con eso ellos clasifican a la final, ¿no? Pero bueno, fue un año muy positivo, fue un año donde conocí grandes compañeros como Mago, como Federico Silvestri, y bueno, ya conocí a Kaki, obviamente, compartimos selección, estaba Tommy Tobar, un grandísimo delantero, estaba incluso acá está escribiendo muchos juveniles de mucho nivel El Charani. como el Charani, entonces bueno, fue un paso muy importante, llegué a un equipo que jugaba muy bien al fútbol y fue un año que cambió, yo digo que puede cambiar, que cambió mi carrera para bien, porque de verdad que gracias a ese año y gracias a ese fútbol y a esos compañeros, mi mentalidad cambió, ¿no? Y fue una de las cosas que me ayudó a tener un 2019 muy positivo. Y luego de ese año tan regular con Carabobo, donde, bueno, como comentaste, jugaste incluso Copa Internacional, marcaste goles, le marcaste un gol a Academia, incluso un doblete a Yaracuyanos en Copa Venezuela. Partido raro porque le ganaron 3-0 y los tres goles fueron de defensa, dos tuyos y el otro fue de Kaki. Y bueno, se da la oportunidad de regresar al Deportivo Táchira 2019. Otra vez estuviste un año completo en un equipo, esta vez con Táchira, fueron subcampeones del último torneo que perdieron ante Caracas. ¿Cómo viviste el regreso al Aurinegro? ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Cómo te hablaron para decir que querían volver a contar contigo? Porque en el semestre pasado había salido a Carabobo. ¿Y cómo viviste esa última etapa hasta ahora con el Deportivo Táchira? Sí, bueno, como tú lo dices, eh, mi año con Carabobo y Táchira es el ficha. Obviamente, siempre dejé clara mi intención de volver al Deportivo Táchira porque eh, siempre quise eso. Viví muchísimas cosas importantes con el equipo y mi intención siempre fue volver. Lastimosamente no se pudo, me tuve que ir a Carabobo y fue un año, digo, pues Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Seguidamente, bueno, llegó ese 2019 al Deportivo Táchira. Para serte sincero, tampoco habíamos llegado a un acuerdo, porque habían algunas intenciones de que volviera, pero a la vez no me lo demostraban de la manera que quizás el jugador necesita, entonces estábamos en ese sí, pero no, pero bueno, yo estaba entrenando, era el club dueño de mi ficha y empecé a entrenar, hasta que el profe que en ese momento estaba, que era Giovanni Pérez, empezó a contar conmigo, empezó a incluirme en el equipo, empecé a jugar los amistosos, el torneo internacional que hicimos contra Cúcuta, contra Alianza Petrolera, y bueno, llegó un momento en que ya se acercaba la fecha del torneo y llegamos a un acuerdo, tuvimos que llegar a un acuerdo casi que, por decirlo así, forzado, porque yo, yo quería quedarme, obviamente, mi intención siempre ha sido estar ahí, pero bueno, habían cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo, pero al final parte y parte tuvimos que ceder porque ya iba a comenzar el torneo y bueno, lo importante era eso, ¿no? Eh, comenzó el torneo, comenzó el torneo y comenzamos ganando, me acuerdo, contra Trujillanos, después
perdimos contra Zulia, jugué los primeros partidos de central, seguidamente de lateral porque el equipo buscaba un lateral y ya sabían que yo en mis anteriores años había colaborado en esa posición, el profe Daniel, con el profe Carlos. Obviamente ya venía de 2 años seguidos jugando de central totalmente en Bolivia y en Carabobo. Pero bueno, como te digo, yo siempre soy de esos que donde pueda colaborar lo voy a hacer. Obviamente quería jugar de central, pero si el equipo lo necesitaba ahí, lo iba a hacer. Lastimosamente el tiempo del profe Giovanni, bueno, fue corto por X o Y situación, se dio un cambio de proyecto y llegó el profe Juan Domingo Tolizano y yo tenía una buena relación con él, lo conocía cuando llegué al Deportivo Táchira en el 2014, él era asistente Él de dirigía a Daniel. Mineros cuando me comentabas que estuviste Sí, cerca de llegar, ¿cierto? sí, yo conversé con él para ir a Mineros, al final no se pudo lograr. Él llega al Deportivo Táchira y bueno, tenía una buena relación con él. Él siempre me manifestó que quería ponerme de defensor central, pero bueno, llegó en ese momento a un equipo que él no había armado y él, para él, quería utilizarme en ese momento de lateral izquierdo, ya que para él no había alguien que él pudiera poner en ese puesto para yo poder estar de central, ¿no? Entonces, así lo decidió y así obviamente yo lo tomé de la mejor manera. Jugué todos los partidos de lateral izquierdo. Bueno, algunos cuando faltaba un central me pusieron de central, me acuerdo, y me cambiaron de central y pusieron un juvenil que se llamaba Daniel Sánchez de lateral izquierdo. Estaba debutando. Entonces, bueno, ahí fue un torneo, un cierre de torneo complicado con Juan Domingo. Casi pudimos meternos al octogonal por diferencia de goles, si no me equivoco, en un partido al final que tuvimos con Academia de Puerto Cabello. Entonces, bueno, fue un torneo, como te digo, complicado, pero bueno, de regularidad y siempre es importante para uno como jugador tener regularidad y volviendo más a Táchira, ¿no? Luego de ese torneo ya se me da la oportunidad de jugar como central, de darme la oportunidad de ser el central de Táchira y eso siempre se lo voy a agradecer al profe Juan Domingo porque me dio esa responsabilidad y la oportunidad y obviamente gracias a Dios pude con mi trabajo responderle en la cancha, ¿no? Entonces se dio un torneo clausura muy, muy importante para el equipo y para mi carrera porque llegaron muchísimos jugadores de muchísima calidad y no es fácil poder engranar un equipo en tan poco tiempo, ¿no? Y eso lo logró hacer el profe Juan Domingo y su cuerpo técnico y, y aparte trasladar a la cancha todo lo que nos enseñó y jugar muy bien al fútbol. Es muy importante eso y se pudo demostrar, ¿no? En el estado Táchira, devolviendo la ilusión a la gente. La gente estaba contenta con el equipo, estaba ilusionada. Metíamos muchísima gente en los estadios, en el estadio, en el Pueblo Nuevo, la gente en la calle se respiraba felicidad y bueno, esas son cosas que no tienen precio, ¿no? Gracias a Dios tuvimos un excelente 2019, fuimos el equipo más regular de todo el año 2019, clasificamos a Copa Libertadores directamente. Este, hicimos cosas muy positivas, lastimosamente no se pudo consagrar con el título, eso lo sabemos todos, pero en mi pensamiento me quedo con lo positivo, me quedo con el esfuerzo que hicimos todos para poder tener ese torneo de muy alto nivel. Y bueno, estoy seguro que tanto nosotros como el equipo en su momento va a obtener ese nuevo campeonato porque es un equipo grande y lo merece y siempre está peleando y siempre lo está buscando, ¿no? Claro, bueno, ahí te Salud, mandan saludos a sí, algunos, saludos, Carlos, saludos, Carlos. saludos a Minino, a Francisco Flores, jugadorazo, a Luis Carlos Ovalle, parte parte de esa defensa que tuvimos ese 2019, mundialista, jugadorazo es. Y bueno, saludo a todas las demás personas también que por ahí comentan y están pendientes. Y bueno, este año se da tu nueva salida al extranjero, llegas a Ecuador a técnico universitario y este pasó algo diferente a lo de Oriente Petrolero porque en Oriente Petrolero llegaste más bien un poquito tarde y con técnico universitario más bien fuiste de los primeros fichajes de ese mercado. Cuéntanos un poquito cómo se dio todo y cómo llegaste al fútbol ecuatoriano y también coméntanos cuál fue el problema que tuviste con la documentación que no te permitió debutar con el equipo en las primeras jornadas y fue hasta en la última jornada que pudiste ya estar convocado estando en el banco de suplentes. Sí, bueno, como tú dices, esta vez fue todo lo contrario a mi salida a Bolivia. El interés
el interés de venir acá a este equipo se manifestó desde muy temprano. Obviamente yo traté todo lo posible de no saber nada, de que no me contaran nada, porque estaba bastante enfocado en mi equipo y en las cosas que estábamos logrando y no quería que nada me desviara, ¿no? Porque por más que uno quiera, a veces es difícil no pensar en alguna noticia que te dan, que algún equipo te quiere o hay algún interés en otro país. Entonces, bueno, en ese caso, cuando se me medio nombró la posibilidad de una, dije que no quería saber nada, que esperáramos a finalizar el torneo y poder pensar con claridad. Y así fue, justamente ya al terminar el torneo el interés estaba intacto y tenía muchísimas intenciones de que viniera, incluso mandaron un precontrato, querían anunciarme antes de la final, cosa que obviamente no queríamos, porque yo incluso en el fondo, por más que yo siempre quería volver a salir al exterior, tenía esa intención quizás de poder quedarme en el equipo, ¿no? De poder quedarme en el Táchira, de que se pudiera llegar a un acuerdo, pero bueno, terminó el torneo, al final no conversé con nadie del equipo, se supone que había interés, pero no llegó nada formalmente y bueno, se dio la oportunidad también de pensar en poder ir a una liga más competitiva como la ecuatoriana, a pesar de que se dice que es un equipo pequeño, la idea era poder venir, hacer las cosas bien, poder conseguir objetivos con este equipo y bueno, quizás más adelante dar un salto a otro equipo más grande, ¿no? Eso siempre para uno como jugador es importante. Entonces, bueno, se dio la oportunidad, vine, llegué temprano a entrenarme, a meterle con todo, pero bueno, tuve una cantidad de cosas, primero en lo personal de enfermedad, tuve 2 veces enfermo de virosis y aquí estamos en la altura, es complicado perder el entrenamiento y volver a agarrarlo, entonces bueno, no pude participar en los primeros amistosos, este, ya al final, antes de comenzar el torneo, ya estaba apto, ya estaba bien para poder jugar, pero ocurrió un problema con el tema de documentación, que es que no había salido mi carnet, incluso no era solo el mío, había otros muchachos que incluso para ese primer partido que jugamos contra Barcelona, él viajó e iba a titular, un compañero que se llama Orlen Quintero, y cuando llegó allá tampoco tenía el carnet, imagínate, un jugador que estaba en el 11 titular y que el profe contaba con él y que llegando al camerino suceda eso, bueno, es bastante complicado, ¿no? Entonces, aparte de mí, habían otros compañeros, pero fue un tema supuestamente de fair play, un tema de un presupuesto que les da la liga a los equipos y supuestamente se lo bajaron al último momento al equipo, entonces había un problema para poder coordinar el tema de las cuentas y poder inscribirme y bueno, eso de verdad que fue un tema bastante complicado, me tenía a mí incómodo porque obviamente estaba perdiendo terreno, estaba perdiendo oportunidad y, y bueno, ¿qué te puedo decir? Gracias a Dios se pudo solventar, gracias a Dios el equipo también pudo ganar y antes del parón, bueno, está el equipo técnico universitario en el primer lugar de Ecuador y, y eso es importante, ¿no? Porque a pesar de que quería jugar, a pesar de que quería estar ahí, traté de hacerlo lo mejor que pude desde mi parte, ayudar a los compañeros, hablar con ellos, darle algún consejo o conversar con ellos para que siguieran en ese rendimiento que tenían, ¿no? Entonces, bueno, importante que por ahí el último partido ya pude estar en el banco, pude estar apoyando a los compañeros desde el banco y trabajando, hermano, trabajando para esa oportunidad cuando lleguen. Saludos a Esperemos que Daniel. pronto, Daniel Blanco, un crack. Esperemos que Sí, bueno, pronto se dé ese debut con técnico universitario y ya me gustaría meterme con temas selección nacional con el Sudamericano Sub-20 2011, donde tenía una plantilla de verdad que uno se pone a revisarla de jugadores muy buenos que llegaron a buenos equipos. La figura era Johan de Orozco, estaba también Kaki Rivero, José Limesa, estaba Chuto Lugo, Chancellor, creo que también estaba en esa selección. sí, sí. Empataron 3 partidos y perdieron uno. ¿Cómo valoras el torneo de esa sub-20? Y si no crees que de pronto les pesó un poquito el hecho de que la anterior generación, la 2009, ha sido la mundialista, ¿no les generó como una presión extra? Sí, bueno, yo me acuerdo de todos esos momentos y de todos esos compañeros como si fuera ayer, ¿no? La verdad que vestir la selección siempre lo he dicho y bueno, muchas personas lo han dicho también. Vestir la selección es lo más grande que hay y esos momentos los recuerdo muy claramente y los valoro muchísimo, ¿no? Pues quizá
no sé si tanto como presión, pero sí teníamos presente que la anterior generación había hecho un logro importantísimo para el país, para el fútbol venezolano, y obviamente nosotros queríamos seguir esa senda, ¿no? Hicimos una gran preparación, incluso me acuerdo totalmente, estoy casi seguro que hicimos muchísimos partidos amistosos antes del sudamericano, hicimos incluso cuadrangulares en Puerto Ordaz y quedamos campeón del cuadrangular, le ganamos a Ecuador Sub-20 en el Atahualpa, le ganamos en el Atahualpa, en el cuadrangular también le ganamos a Trinidad y Tobago, le ganamos a Nicaragua. O sea, hicimos muchísimos amistosos y la selección de verdad se veía bastante bien. Si no me equivoco, creo que no perdimos ni un partido amistoso antes de llegar al sudamericano y la generación anterior, antes de llegar al sudamericano, más bien habían perdido todos los amistosos, ¿no? Entonces, era como que, bueno, quizás hubiéramos perdido los amistosos y hubiéramos llegado al sudamericano de otra manera, ¿no? Pero uno nunca sabe. El hecho es que llegamos al sudamericano y como tú dices, empatamos los tres primeros partidos contra rivales muy fuertes. Jugamos contra Uruguay, un Uruguay que si no recuerdo estaba jugadores como Polenta, como Matías Vecino, eh, Diego Luna. Comenzamos perdiendo ese partido, no, comenzamos ganando ese partido con gol de Reyes y al final por una equivocación de nosotros nos empatan y bueno, quedamos 1-1. Seguidamente, no sé si se vino Argentina, creo, Argentina, Argentina. Entonces ahí empatamos 1-1 con un gol de Joandri, que era nuestro de capitán, cabeza. de cabeza. Ahí, el gol que nos hacen también fue un pequeño error. Y bueno, a pesar de cómo estábamos, habíamos hecho dos empates entre dos selecciones muy importantes, ¿no? Venía contra Perú, que en los papeles podía ser menos fuerte que las dos primeras selecciones, pero la diferencia era que Perú era la sede del sudamericano. Entonces era súper complicado también porque tenía su público, tenía un gran equipo. No me acuerdo de muchos jugadores de Perú, pero sí recuerdo que tenía un delantero que se llamaba Carrillo, que después despuntó muchísimo. André, Exacto. Ese partido 1-0 íbamos perdiendo y al final es donde Joandri hace el gol maradoniano que los catapultó inolvidable. a todos lados y obviamente espectacular, espectacular. Eso 1-1. Teníamos 3 puntos en 3 partidos y después nos tocaba contra Chile. Si ganaban, clasificaban. Si empatábamos, empatando, Si empataron. empatando clasificábamos. Entonces teníamos muchísimas opciones de estar en el hexagonal y comenzamos ganando ese partido, recuerdo, con gol de ¿Ali? José Ali Mesa. Gol de Ali, y bueno, nosotros estábamos súper, súper emocionados, ya que, imagínate, empatando clasificábamos y ya íbamos ganando, entonces teníamos como un margen de poder decir estamos cerca, ¿no? Lastimosamente, bueno, después nos complicaron, nos complicamos nosotros mismos y ellos con su juego y nos hicieron 2 goles y perdimos ese partido 2-1 y no pudimos clasificar el hexagonal. Pero bueno, para mí fue una gran selección, como tú lo dices, grandísimos jugadores. En este momento en mi cabeza me lo sé todo de memoria, incluso en el banco estaban jugadores como Joseph, como Wilker, que no era sudamericano, pero ellos ya estaban con nosotros, fogueándose, aprendiendo de todo para luego ir a su sudamericano con muchísima más experiencia. Entonces, imagínate la calidad de jugadores que teníamos en el banco y seguidamente después teníamos a Alexander González, a Febles, a José Miguel Reyes, al Chuto Lugo, a Juan García, a Limesa, al Mono Suárez. Entonces, bueno, teníamos arqueros que en ese momento jugaban todos los Eduardo partidos, Lima. Eduardo Lima y Álvaro Forero en el banco, que en ese momento Forero jugaba, si no me equivoco, en Zamora. Era espectacular la calidad de los jugadores que teníamos. Lastimosamente tuvimos cerca, pero no se pudo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí me quedo con eso, por lo menos me quedo con los recuerdos positivos. Y con la selección mayor también tuviste algunas oportunidades por ahí en esos años. Recuerdo amistosos ante Corea del Sur, Corea del Norte, no me acuerdo cuál de las dos Coreas era, que tuvieron una doble tanda de amistosos, hubo un partido en San Felipe y allí pudiste ver minutos entrando desde el banco. ¿Qué sentiste al jugar ya con la selección mayor y cómo viviste esos momentos? Sí, bueno, son momentos que siempre recuerdo y siempre recordaré. Jamás pensé que a mi corta edad en ese momento, fue antes del sudamericano, si no me equivoco, tenía 18 años, poder, poder ir a partidos de la selección nacional profesional era algo que realmente no pensé que podía pasar en tan corto tiempo, ¿no? Fueron cosas que pasaron muy rápido. Pude
pude ir convocado a varios partidos, fui a Chile, me acuerdo en Temuco, que empatamos 1-1, fui a Honduras, que ganamos 1-0, si no me equivoco, con gol de Minino Flores, contra Panamá en Cabudare también fui, eh, y bueno, los partidos de Corea, que fue en Puerto La Cruz y en Yaracuy, también estuve convocado, fueron como 5 o 6 convocatorias con la selección mayor y poder compartir con jugadores como el Columba Moreno, como Alejandro Moreno, perdón, este, en ese momento estaba Dudamel, estaba Tomás, estaba Miku, estaban jugadores que tenían Ese ya, partido en ¿no? San Felipe creo que fue la despedida de Dudamel o algo así, ¿no? En Panamá, Fue en digo, en Barquisimeto contra Panamá fue la despedida de Dudamel. Ah, ok, ok. Incluso Dudamel y si no me acuerdo, si no me equivoco, Miku fueron los encargados de rasparme el coco por estar El convocado. bautizo. Sí, sí, justamente en ese momento era la despedida de Dudamel en la selección y Dudamel compartía conmigo en el Real Esport, porque él jugó su último año en el Real Esport, ¿no? Claro. Entonces teníamos una relación y obviamente tenía muchísima ganas de ser el encargado de hacer eso. Entonces, no, bueno, contento y muy orgulloso de poder haber estado en la selección nacional mayor de mi país, así sea hace tantos años. Poder ver minutos, como tú dices, en el partido contra Corea fue muy importante y muy bonito y bueno, son cosas que siempre recuerdo y obviamente trabajo para en algún momento, obviamente, tener la oportunidad, ¿no? Un defensor polivalente siempre va a tener más oportunidades de jugar. Si bien la mayoría de tu carrera jugó como central, tienes la virtud de poder jugar también como lateral y en ambas bandas, jugando también tramos como lateral derecho y lateral izquierdo, como tú bien has comentado. Eh, ¿No crees que eso también a veces, el hecho de jugar en varias posiciones en la defensa, no hace como que te establezcas o seas muy regular en una posición y esa gran virtud de jugar en varias posiciones a veces puede jugar o puede tener, mejor dicho, esa desventaja? Pues mucho tiempo pensé lo que tú acabas de decir. Sinceramente, uno como jugador a veces ve lo más conveniente poder establecerse en una posición o en su posición y poder competir de tú a tú con los de tu posición, ¿no? Para así mostrarte fuerte, mostrarte que estás preparado para esa posición y muchas veces pensé eso, ¿no? Pero ahora que tengo mucho tiempo ya después y que he jugado tantos partidos, trato de valorar las cosas que me dio la posibilidad de poder jugar en otras posiciones, ¿no? Porque yo tenía 22, 23 años y estaba en el Deportivo Táchira y habían jugadores como Juber Mosquera, como Javi López, como William Martínez. En ese momento ya Wilker estaba establecido como un defensor en el equipo. Entonces, obviamente yo sé que podía competir, perdón, sé que podía competir y que podía ganarme el puesto de central, porque eso es algo que uno como jugador siempre tiene que tener, ¿no? Pero, pero mientras peleaba para poder jugar en esa posición, si el profe me necesitaba, como me necesitó jugando de lateral izquierdo o de lateral derecho, y estaba la oportunidad de poder estar de titular y jugar Copas Libertadores al lado de esos jugadorazos, obviamente, y tenía la capacidad de poder hacerlo, obviamente lo iba a hacer y fue lo que hice y como te digo, gracias a Dios me trajo muchas cosas positivas, poder jugar con muchísimos jugadores, poder jugar varias copas internacionales y bueno, ya pasado el momento, pasado el tiempo, ya uno se va estableciendo en la posición que realmente uno es. Aparte, ya no tengo 23, 22 años, tengo 28 y obviamente quizás la velocidad no es, no es la juventud no es como para jugar de lateral, no, porque te puedo jugar de lateral, hermano, pero no soy un lateral natural, ¿cómo te puedo decir? Un Roberto Rosales, un Ronald Hernández, un Alexander González que tienen esa naturalidad para ir, para venir, unas condiciones impresionantes, ¿no? Entonces ya yo cuando jugaba de central era más, de lateral, perdón, era más defensivo, marcaba bien mi zona, cuando iba bien, pero no iba en ahorita el fútbol le gusta mucho a los laterales que vayan, que vayan, que vayan, entonces bueno, ahí lo manejamos de diferente manera. Por eso te digo, muchas veces pensé que quizás no establecerme en mi posición me traía cosas negativas, pero al final creo que jugar varias posiciones o tener la oportunidad de darles opción a los profes me abrió muchísimas puertas y me dio la oportunidad de seguir manteniéndome, ¿no? Entonces lo valoro de esa manera. Carlos, ya para ir cerrando, ¿nos podrías contar un poquito en el fútbol nacional o en tus experiencias en el extranjero?
¿cuál ha sido el atacante que más problemas te ha dado jugando, que te haya desbordado, que te haya costado, que no sabes cómo parar al tipo? ¿Tienes alguna anécdota que contarnos al respecto? Bueno, que yo no recuerdo mucho si algo que, que me marque así pero tengo dos casos. Uno fue cuando era juvenil, me enfrenté con el Real Sport al Caracas y me acuerdo que en ese momento estaba Lobito Guerra, Alejandro, y en ese momento ese señor, bueno, era un fuera de, bueno, siempre ha sido un fuera de serie, ¿no? Pero en ese momento estaba en su juventud, por decirlo así, y realmente se me hizo muy complicado poder mantener mi zona. Hubo varias jugadas que pasó y ese, me acuerdo que ese partido fue bastante, ojo, lo olvido por decirlo de esa manera, ¿no? Sí, sí. Y seguidamente, bueno, luego tuve la oportunidad de enfrentarnos allá a dos delanteros espectaculares, que era Diego Milito, que estaba en Racing, que también jugaba con Bou, que en ese momento, Gustavo, claro, que en ese momento está en un momento intratable, y son claro. dos, bueno, Milito con toda su experiencia, un jugador no, que ha jugado Champions, que ha sido campeón de Champions League, entonces con un jugador joven que estaba en su mejor momento, jugadores bastante complicados, los pudimos contener durante 70, 75, 80 minutos y en un cerrar de ojos, junto a ese estadio gigantesco, hicieron un gol y bueno, se transformaron. Entonces, tengo esos dos recuerdos de esos jugadores que de verdad ha sido bastante complicado. Bueno, Carlos, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición y bueno, de verdad que te deseo los mejores éxitos, que cuando se reanude esto puedas ya debutar con técnico universitario y obtener esa regularidad que tanto buscas. No, bueno, muchísimas gracias a ti por la oportunidad, por la entrevista, gracias a las personas que se meten e interactúan con nosotros y bueno, Dios quiera sea así, primero la salud, primero podamos salir de esto lo antes posible y poder volver a la normalidad y hacer lo que nos gusta. Obviamente aprender de todo esto, ¿no? Porque es una situación bastante complicada, bastante difícil y bueno, ojalá podamos salir de esto siendo mejores personas, mejores futbolistas, mejores periodistas. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Así es, un abrazo, hermano, cuídate mucho. Saludos, que estén muy bien, hermano. Amén.